Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, tanto a la distancia como los que estamos aquí presencialmente. Te pido que puedas guiar nuestros corazones a buscarte más y a que las palabras que hoy va a dar Luis González, pues que sean de edificación para nuestra vida, que entren profundamente en nuestro corazón, que te busquemos más, que sirvan para inspirarnos también a seguirte más, a buscarte más, a glorificarte y a pues agradecer también lo que tú haces por nosotros día a día. Te doy gracias también por Luis, que le das este privilegio de compartir la palabra, tu palabra, Señor, y pues bueno, te pido por todos los que están conectados, que los bendigas también, que los guardes y que pues a todos nos llenes de tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonces te doy la palabra, Luis, y al rato pues aquí comentamos un poco. Dale, perfecto. Nada más confirmando que me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Vale. Déjenme ahora nada más rápidamente compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Entonces estoy aquí compartiendo mi resumen del estudio de hoy para que ustedes puedan irlo siguiendo conmigo. Ya saben ¿Lo que... podrías acercar un poco más nada más para que lo veamos? Está muy chido. O sea, que lo vayas Hacer como, zoom, ándale, hacer zoom. sale. Entonces, Perfecto. déjenme, voy al pasaje que vamos a estar leyendo Mateo 22. Mateo 22, de los versículos 41 al 46, es donde vamos a estar leyendo el día de hoy. Este, en mi Biblia yo tengo un subtítulo en la Biblia tal cual que dice, ¿de quién es hijo el Cristo? El estudio de hoy se titula ¿Qué pensáis de Cristo? Entonces, va a ser un estudio muy importante, pienso yo, porque generalmente la pregunta que se hace en el pasaje habla de Cristo o de Dios indirectamente. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de hacer una pregunta muy directa con respecto a la persona de Cristo. Vamos a estar preguntando, ¿quién pensamos nosotros? O bien, ¿quién pensaban los fariseos que era Cristo? Entonces, el primer, el primer pedazo de nuestro estudio lo subtitulamos La pregunta pertinente. Pero primero que nada vamos a leer el pasaje completo y yo creo que como es de costumbre vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo. Solo son 4 o 5 versículos. Entonces no sé si alguien quisiera voluntariarse para leer el pasaje. Sí, aquí ya van Sí, voy. Ah. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Sí, seguimos hasta el 46. Ay, perdón. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nada más decía que gracias a quien sea que haya leído, que si me parece reconocer la voz es Miriam, pero como no tengo la cámara prendida, entonces gracias a quien sea que haya leído. Este, bueno, les decía que en resumen, básicamente lo que pasa en este corto pasaje es que Jesús ahora les devuelve la pregunta y les dice, ¿quién piensan ustedes que es el Cristo y de quién es hijo? Entonces aquí es importante clarificar una cosa, que los judíos en esa época ya esperaban la llegada de un cierto Mesías. Y eso sigue siendo real hasta la fecha. Cuando tú te encuentras con una persona practicante del judaísmo
el día de hoy ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, esto no es algo nuevo en el cristianismo, sino que ya venía desde antes en la religión judía. Obviamente la diferencia drástica entre el cristianismo y el judaísmo es que ellos siguen esperando al Mesías, mientras que los que somos seguidores de Cristo creemos que el Mesías ya vino y fue Jesús de Nazaret. Entonces, aquí Jesús les está haciendo una pregunta, digamos, general, de quién piensan ellos que es el Cristo, esa figura que ellos están esperando como colectivo. Y ellos dicen, bueno, va a ser hijo de David. Y esto es en referencia a un pasaje que les voy a mostrar más tarde, que está en los Salmos, donde se encuentra esta profecía. Entonces, le responden correctamente, pero vamos a ver que todo esto tiene grados o diferentes niveles de entenderlo y de cierta forma sí estaban en lo correcto, pero les estaba faltando una pieza muy importante a su respuesta. Entonces, comencemos. Primero, la pregunta pertinente, ¿no? ¿Qué pensáis de Cristo? Esta es una pregunta importantísima para un judío, puesto que todos esperaban la venida del Mesías, y todavía más importante para nosotros los cristianos. ¿Qué pensamos de Cristo? ¿Quién es Cristo en esencia, en naturaleza? Cuando estamos hablando de la persona de Cristo. Los fariseos habían cuestionado a Jesús extensivamente en los pasajes anteriores que hemos visto en las últimas semanas, pero ahora Jesús les hace a ellos la pregunta importante y cada quien debe responder por sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con este Jesucristo. Ahora, si vamos a Mateo 16, 15 a 16, Mateo 16, 15 a 16, vamos a encontrar que esta pregunta Jesús ya se la había hecho a sus propios discípulos. Mateo 16, 15 a 16, lo voy a leer yo, donde dice lo siguiente. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús está reunido con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Agrega esa segunda parte, que es lo que genera que Jesús le responda, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús está reconociendo que Pedro le respondió correctamente. Y la respuesta correcta, completa, es, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es muy importante esa segunda parte porque la vamos a contrastar con lo que los fariseos creen. Entonces, ahora sí vamos a movernos a la segunda pieza de este estudio, que es la respuesta inadecuada. Y esta la vamos a encontrar de los versículos, en el versículo 42b. Aquí, perdón, déjenme editar esto rápidamente. No me deja, pero bueno, no se preocupen. Es en el versículo 42b que la vamos a encontrar. Entonces, Mateo 22. Versículo 42b, donde dice lo siguiente. Le dijeron de David, ¿ok? Entonces, ellos están reconociendo, los fariseos, el linaje humano, por así decirlo, el linaje carnal de Jesús, la descendencia de Jesús. Bueno, del Cristo, no de Jesús, una disculpa. Ellos reconocen que el Cristo va a ser descendiente de David. Y eso era algo que les quedaba claro a los judíos. Vamos a ver lo que dice Marcos 12:35. Marcos 12,
35. Y dice lo siguiente. Una disculpa. Me fui a Mateo. Entonces vamos a Marcos 12, 35, donde dice lo siguiente. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar este pasaje rápidamente para entenderlo. Este pasaje en Marcos está presentando a Jesús haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo dicen los escribas que que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y entonces cita un texto que también encontramos en el Viejo Testamento, en los Salmos. Y ese texto es el siguiente. Es David escribiendo, ¿no? Esto es un salmo. Y David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, obviamente, el primer Señor aquí, dijo el Señor, está hablando de Dios, ¿no? Así se referían muchas veces a Dios, como y lo hacemos hasta la fecha, como el Señor. Pero entonces dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es este segundo Señor? Bueno, pues este segundo Señor es de donde se empieza a formar la idea de un Cristo venidero. Y hay muchos otros pasajes en el Viejo Testamento que hacen énfasis en la venida de un Cristo, de un Mesías, pero este es uno de ellos. Entonces dijo el Señor, a mi Señor, Dios le dice al Mesías, a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús retoma de nuevo y dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ok, ¿qué está pasando aquí? Que los fariseos reconocen que el Cristo viene de la descendencia de David. Pero Jesús está ampliando la pregunta y diciendo, bueno, si el Cristo es únicamente una descendencia humana de David, ¿por qué David lo llama mi Señor? ¿No? Bueno, antes de proseguir para resolver esa pregunta, vamos a leer un par de pasajes para recalcar que ellos sí esperaban un Mesías, pues Dios se los había prometido. Entonces, es muy importante que lo entendamos hoy en día, que la llegada del Mesías no es algo que se inventó con el cristianismo, sino que los judíos contemporáneos a Jesús ya esperaban la llegada de un Mesías, pues Dios se los promete en muchas instancias en el Viejo Testamento. Una de ellas es en Samuel. Entonces vamos a leer Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 13. No sé si alguien me puede ayudar a leer este pasaje. Ah, ya se me olvidó cuál era. Sí, Segunda de Samuel 7, de 12 al 13. sí. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él Exacto. edificará, ay, ¿era el 13 también? Él Sí, el 13. edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Exactamente. Entonces dice que esta persona misteriosa por venir, a la cual Dios afirmará su reino, edificará casa
pero Dios afirmará para siempre el trono de su reino. Esa es una de las cualidades, ¿no? O sea, parece estar hablando de un reino que no va a perecer, un reino eterno. Es lo que este texto nos estaría indicando. Pero también vamos ahí mismo, pero al versículo 15, por favor. Si alguien me puede ayudar. Gloria no se apartará de él como aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Exacto. Y luego 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Exactamente. Entonces, queda aquí claro que hay una cualidad que se repite, que es lo de para siempre, eternamente. O sea, estamos hablando de un reino que no va a perecer, ¿no? Eso es muy importante. Esto es el Viejo Testamento, son cientos de años antes de la llegada de Jesús, y ya vemos en las escrituras hebreas, que son el Viejo Testamento para nosotros, que ya se está hablando de una promesa, de un rey, de un Mesías, como ellos lo llamaban, que iba a llegar a establecer un reino eterno. Entonces ellos sí esperaban un Mesías porque Dios se los había prometido. Pero vamos a leer una más ahora que está en Ezequiel. Ezequiel 37:25. Ezequiel 37:25. Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Exactamente. Entonces, ¿pero cómo? Si David ya falleció, ¿cómo que David va a ser príncipe de ellos para siempre? Entonces aquí, cuando, o sea, cuando se leen estos pasajes, como que se siente o se interpreta la noción de que se está hablando de algo más, ¿no? Aunado con otros pasajes que les voy a maestrar más adelante en este estudio, que como el de que nacerá de la Virgen y demás, empieza a quedar claro que se está hablando de una persona por venir. Entonces a todos les quedaba claro en aquellos entonces que eso es lo que las escrituras estaban prometiendo que iba a suceder. Pero la pregunta que nosotros y se estaban haciendo en ese entonces con la llegada de Jesús es si un simple humano podría cumplir la profecía. Eso es lo que Jesús está más o menos sugiriendo al responderles cómo es que si es su hijo, David lo llama Señor, porque un simple humano, cómo puede establecerse un reino eterno eh, por medio de un simple humano como tú y yo? Es una cosa, una cualidad. La otra es, ¿por qué David llamaría a su hijo, a su descendiente, Señor? Como que si pones todo eso en conjunto, da la impresión de que estamos hablando de alguien especial, de alguien diferente. Y la implicación es que Jesús es ese alguien diferente, porque no solo es humano, no solo es Cristo, sino que es, como Pedro lo dijo, el Hijo de Dios. Entonces, esa es la cláusula que tenemos que recordar el día de hoy, que Jesús sí es el Cristo, pero más importante aún, es el Cristo porque cumple la característica de ser el Hijo de Dios. No hay otro como Jesús. No es solo un profeta o solo un maestro de buenas conductas morales. Él vino a ser Dios encarnado, a ser la tercera persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Mucha gente cree en Jesús, pero a un nivel básico, no como Señor y Salvador. Y vamos a platicar un poco de las implicaciones de qué quiere decir que Jesús sea tu Señor y Salvador. Pero por lo pronto, baste decir que muchas personas se refieren a Jesús como un buen maestro, como un sabio hombre, como un filósofo, un profeta, pero no lo ven
más a profundidad. Vamos a leer Mateo 9:27 para tocar un poco este tema. Mateo 9:27. ¿Lo voy a leer yo? Pasando, Bueno, si ah, ya lo tienes, Miriam, mejor. sí, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Exactamente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una persona que lo reconoce inmediatamente por el título Hijo de David. Ahora, capítulo 20, versículo 30. ¿También de Mateo? Sí, Mateo 20, versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Perfecto. Entonces, sí, ahí está el título Señor, también está el Hijo de David, y también hay cierta sugerencia de que tiene poder, ¿no? Porque le están pidiendo que tenga misericordia. Y ya finalmente vamos a leer el 21, ahí mismo, 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Exactamente. Entonces, básicamente aquí vemos que, sí, los fariseos reconocen que Cristo va a ser linaje de David. Incluso la gente de la región reconoce a Cristo como hijo de David, como el Señor, el que viene en el nombre del Señor, dice aquí, ¿no? Es otra de las expresiones que usan. Y muchos otros también creían en ciertas cualidades de él. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Si no estoy equivocado, estos pasajes que estamos leyendo donde le dicen Hosana en las alturas, es cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un asno y están alabándolo y dicen, wow, Hosana, el rey, Hosana en las alturas, están muy contentos, pero no pasan unos cuantos días y luego viene la crucifixión de Jesús. ¿Por qué este cambio drástico? Básicamente, muchas de las personas creían que Jesús iba a llegar a ser un líder humano que los iba a liberar de sus problemas mundanos, por así decirlo. Son problemas reales e importantes, pero no era el objetivo principal de la venida de Jesús. Entonces, lo podemos ver desde la perspectiva de que los judíos estaban en ese entonces siendo oprimidos por el Imperio Romano. Entonces ellos tenían mucha esperanza de que ya llegara este Mesías, este Cristo, a liberarlos de esa opresión, ¿no? Y entonces ellos están muy contentos de que entre Jesús a Jerusalén, porque dicen, ya ahora sí, este va a ser nuestro rey, ¿no? Nuestro libertador en términos humanos, pero no lo terminaban de ver por lo que él realmente había venido a hacer, que es algo más grande que eso, era el Hijo de Dios, el Salvador espiritual de la humanidad. Ahora sí, entonces estas respuestas que estamos dando las vamos ya a digerir más en la tercera parte de este estudio, que es la explicación. Entonces volvamos a nuestro pasaje principal, que es Mateo 22, y en Mateo 22, 43, 45. Lo voy a leer yo, que dice lo siguiente. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿No? Entonces ahora sí ya llegamos a esta parte que mencionamos anteriormente, de que Jesús los pone en jaque básicamente, haciéndoles ver que un simple descendiente de David no podría cumplir las características de este pasaje, porque entonces ya no cuadra muy bien con la primera línea que dice, dijo el Señor a mi Señor. Esto se entiende mejor
como si el Cristo o el Mesías fuera una figura superior a David y no inferior o simplemente descendiente de él. Entonces, el argumento que Jesús plantea es: si el Mesías es estrictamente un hombre descendiente de David, ¿por qué David lo llama Señor o Adonai, que es la palabra en hebreo? El Mesías, concluye Jesús, debe ser algo más que hombre. Entonces, y bueno, es nada más importante recalcar, no voy a ir a ese versículo, pero es el que tengo aquí anotado en Marcos 12:36, que la Biblia aclara que en ese pasaje David está hablando por medio del Espíritu Santo, lo cual es muy importante si se va a presentar como una profecía, porque no es simplemente David hablando, sino que es el Espíritu Santo hablando profecía por medio de él. Entonces, por eso es que se recalca eso aquí en el estudio, porque la Biblia lo recalca y ciertamente tiene importancia. Ahora, agregué estos versículos aquí porque me parece importante hacer énfasis en cómo sabemos a través de la Biblia que Jesús era realmente Dios. ¿Por qué? A mí en lo personal, en mi experiencia y en mi estudio de la Biblia y en mi entendimiento de quién es Jesús, me quedaba un poquito, se me quedaba un poquito volando la idea de Jesús siendo igual a Dios en contraste a Jesús siendo hijo de Dios, ¿no? Porque muchas veces hablan de él, como lo estamos viendo aquí, como el hijo de Dios, el hijo de Dios. Yo me preguntaba, bueno, pero es lo mismo ser el hijo de Dios que ser Dios. No me parecía que fuera exactamente lo mismo de entrada. Entonces, yo sí quería asegurarme de que la Biblia, de que la Biblia enseñara que Jesús es Dios, no solo hijo de Dios, sino que Jesús es Dios. Y sí, que encontramos varios versículos que fundamentan la idea de que Jesús es igual a Dios, no solo hijo de Dios. Y de ahí entonces nosotros sacamos nuestra doctrina o nuestro entendimiento que ser hijo de Dios en el lenguaje bíblico equivale a ser Dios. Entonces, pero sí les voy a proveer esos versículos para que todos los tengamos claro. Obviamente, si tú eres una persona que ya ha caminado con Cristo y has leído tu Biblia, uno que se viene a la mente es Juan 1:1, pero es muy importante mencionarlo, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con verbo está haciendo referencia a Jesús, y lo vamos a ver enseguida. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, aquí lo importante es esa equivalencia de el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego un poquito más adelante dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. O sea, ya estamos hablando de algo que vino al mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y luego en el versículo 14, y aquel verbo, ahí está de nuevo la palabra verbo, que dice que era con Dios y era Dios. Aquel verbo, y aquí esto ya es claro, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo que era con Dios y que era igual a Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Queda claro como el agua, de Jesús. Entonces sí, la Biblia afirma que Jesús no solo es hijo de Dios, sino que es Dios. Otro ejemplo, este es Isaías 7:14. Ese es muy bonito y es la profecía donde dice que el Mesías va a nacer de una virgen
Y básicamente lo que dice Isaías 7:14, lo voy a parafrasear, no voy a ir al versículo, pero dice, es el donde dice, y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Entonces el nombre espiritual de Jesús, Emmanuel, significa Dios está con nosotros. Y luego finalmente, Lucas 3:4-6, ese sí lo voy a abrir porque no lo puedo parafrasear, pero es otra de esas instancias donde podemos ver que Jesús es Dios. Lucas 3, del 4 al 6. Y ahora nada más quiero darles un preámbulo rápido antes de que lea esto. Este, la razón por la que a mí me interesa demostrar que incluso Lucas o Marcos tienen el mismo pasaje, hablan de Jesús como Dios, es porque mucha gente argumenta, bueno, Juan es posiblemente, de lo que sabemos de la historia y demás, el último evangelio que se escribió, ¿no? O sea, se cree que se escribió Marcos primero, eh, Mateo y Lucas después, y hasta el final Juan. Entonces dicen, bueno, a lo mejor Juan, ya que se había desarrollado un poco el cristianismo, quiso justificar a Jesús haciéndolo igual a Dios. Entonces dices, bueno, no, eso no es cierto, porque tenemos instantes claros en los primeros evangelios escritos históricamente de que Jesús es Dios. Entonces, por eso quiero enseñarles este versículo también. Está en Lucas y también está en Marcos. Entonces, en los evangelios más tempranos. Entonces, por ejemplo, Lucas 3:4-6 dice lo que sigue. Fíjense, la implicación. Y él está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Que predicó para preparar el camino de Jesús. Eso lo sabemos. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, esto es muy importante. La palabra Señor aquí en Lucas, que también está en Isaías, es Jehová. Cuando hacemos la traducción al español, a veces ese tipo de detalles se pueden perder, pero con un estudio un poco más profundo salen a luz estas cosas tan importantes. La palabra que se usa en Isaías para Señor, preparar el camino del Señor, es Jehová. Esa es la palabra. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que aquí Lucas y Marcos también están insinuando que Juan el Bautista está preparando el camino de Jehová, si está preparando el camino de Jesús? La implicación queda clara. Tanto Lucas como Marcos insinuaban que Jesús era Jehová, es decir, que Jesús era Dios. Eso es muy importante. Entonces, la Biblia deja claro en múltiples pasajes que Jesús es Dios. Entonces, muchos llaman Señor a Jesús, pero lo bajamos a nuestro nivel. Lo vemos a través de lo que a nosotros nos conviene. Lo vemos con una persona que nos va a cumplir nuestros caprichos o nuestros milagros, alguien que le rezamos rápidamente cuando nos sentimos mal o cuando queremos algo, o decimos, ay, seguramente Jesús me va a perdonar por esto. O sea, tendemos, por ponerlo en palabras simples, tendemos a tutear mucho a Jesús y no reconocer que Él es Jehová, Él es el yo soy, Él es el creador del universo. Él es Dios. Y es muy importante mantener esto en nuestro pensamiento, que Jesús es Dios y que por ello es Señor y Salvador. Mencionaba anteriormente que íbamos a comentar brevemente qué implica que Jesús sea tu Señor. Y lo quiero dejar hasta el final del estudio, pero no me olvido de aclarar eso. Ahora, Mateo 7:21 es un versículo durísimo y lo vamos a leer. Si se les soy honesto, es de los versículos que más miedo me dan a mí, aunque no debería, porque yo sé que soy salvo en Cristo por fe,
pero sí es un versículo muy duro que sí, o sea, te hace pensar. Y es el donde Jesús dice, eh, porque mm, pa- pa- seguramente lo escribí mal, porque tengo aquí Mateo 7. Ah, no, sí, perfecto. Está bien. Solo que yo estaba en el lugar equivocado. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, puede haber gente que diga abiertamente Jesús es mi Señor. Eso es lo que dice aquí Jesús. Pero no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la implicación aquí? No es que no podamos tener seguridad o fe en la promesa de salvación de Jesús. No, no es eso. Sino que hay gente que lo reconoce como Señor, pero no con la implicación completa de lo que significa el señorío de Jesús. O sea, mucha gente puede decir, sí, sí, Jesús es el Señor de la religión católica, por ejemplo, ¿no? Yo puedo crecer con una tradición católica y decir, sí, sí, Jesús es el Señor, pero nunca en la vida tener una relación con Jesús, no tener ni la menor idea de qué es lo que Él quiere de mí, de lo que implica su presencia en mi vida. Entonces, ¿realmente es tu Señor? ¿O simplemente es un título que se le da? ¿No? Eso es un ejemplo por ahí. Y no, no es nada más los católicos, pueden ser también los cristianos, pueden ser, pero es un ejemplo claro porque en México es muy común el catolicismo, ¿no? Por eso lo traigo a colación, pero pueden ser todos. Este, otro ejemplo claro es que tú sí puedes reconocer que Jesús es el Señor en el sentido de ser, por ejemplo, el Cristo, el Hijo de David, el Mesías, pero no reconocer las implicaciones de su señorío en tu vida. ¿Qué quiere decir para ti que Jesús sea tu Señor personal? ¿No? Y a eso se refiere Jesús. No nada más por decir que soy el Señor, este, ya eso implica que en verdad lo soy para ti. Que Él sea el Señor es reconocerlo personalmente como la persona de salvación en tu vida, la persona que manda, la persona que toma las decisiones, en quien tú confías plenamente. Y aunque obviamente nunca vas a ser un cristiano perfecto, sí miras hacia Él y dices, Jesús, en ti está mi salvación, en ti está mi confianza, tú eres quien lleva las riendas de mi vida. Eso es lo que implica que Jesús sea tu Señor. Eh, bueno, continúo. Es un versículo duro, pero es una enseñanza que Jesús decidió darnos para que la mantengamos en nuestros pensamientos. Ahora sí, Juan 5, 39 a 40. Vamos a ese pasaje. Juan 5, 39 a 40, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús establece claramente que las escrituras, como ya vimos en muchos ejemplos el día de hoy, esta noche, Jesús establece que las escrituras dan testimonio de Él. Y Él estaba ahí frente a ellos para demostrarlo. Él estaba ahí en carne y hueso diciéndoles, las escrituras dan testimonio a mí. Aquí estoy, venid a mí. Ellos lo podían comprobar con solo acercarse a Jesús. Pero a pesar de tenerlo ahí, incluso en carne y hueso, muchos no querían. Y la realidad es que el día de hoy sí es cierto que no podemos ir a Jesús en carne y hueso por lo pronto, aunque la Biblia nos promete que sí podremos, pero de todas formas podemos ir a Jesús en nuestros corazones y conocerlo a Él en una relación personal. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué piensas tú de Jesús el Cristo? ¿Cuáles son las ideas que tú formas en tu mente, en tu corazón, alrededor de la figura de Cristo? ¿Qué representa Cristo para ti? ¿Es simplemente una persona de una religión popular
o es un maestro sabio, o fue un profeta, o es el descendiente de David, o es el Dios y Salvador. Aquí quiero compartirles un pensamiento que propone C.S. Lewis, es que escritor cristiano muy famoso, escritor de las Crónicas de Narnia y de otros muchos libros que vale la pena leer. Y una cosa que él menciona es que con Jesús realmente solo tienes tres opciones cuando lo lees. Es tan, resalta tanto su personalidad y está tan corroborada por la historia, por sus enseñanzas son tan rigurosas, que es evidente que Jesús existió. La pregunta es, ¿quién era Jesús? Y dado el volumen de citas y de enseñanzas que tenemos de él directamente, las cosas que él enseñó, te quedan tres opciones. A, que Jesús estuviera loco. Esa es una opción. A lo mejor él decía que era Dios, pero estaba loco. A lo mejor es esquizofrénico o algo así, ¿no? Y entonces él creía ser Dios, aunque no lo era. Esa es la primera opción, que Jesús estuviera loco. La segunda opción es que no estuviera loco, pero que fuera mentiroso. Es decir, él estaba completamente consciente de que no era Dios, pero decía que era Dios. Esa es la segunda opción, que él era un mentiroso. Y la tercera opción es que lo que estaba diciendo era verdad y que él es realmente el Mesías, Hijo de Dios. Tienes tres opciones cuando lees a Jesús. ¿Está loco? ¿Está mintiendo? ¿O está diciendo la verdad? Y es muy difícil leer a Jesús, leer sus palabras tan sabias, tan profundas, tan aplicables a la vida diaria y el efecto que tienen en el corazón cuando las tomas en serio y decir que estaba loco o que era un mentiroso. O sea, parece imposible considerar esas opciones. Y si estás de acuerdo, entonces la única opción que te queda es que Jesús sea realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Son las opciones que tenemos el día de hoy y hay que considerar para nosotros personalmente quién era Jesús. Y ya la parte final de este estudio es el silencio. Mateo 22, 46. Voy a ir a Mateo 22, 46 para concluir el estudio de esta noche. Mateo 22, 46, que dice lo siguiente: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Después de tanta interrogación, después de tanto intentar acorralarlo y de él responder sus preguntas con paciencia, con inteligencia, de manera astuta, ya el día de hoy él les volteó la tortilla y les dijo: bueno, ahora les pregunto yo a ustedes, después de todo lo que yo hice y dije, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y hubo silencio. Ya no quisieron hacerle más preguntas. Más bien, como ya no sabían ni qué preguntarle, los que se aferraron a no creer en él, maniobrando furtivamente, los sentenciaron a muerte tiempo después. Ya era la única opción que en su mente quedaba para callar a Jesús. Dios ha diseñado las cosas de tal forma que nadie tenga queja de injusticia. El juicio final será justo y nadie podrá decir lo contrario. Cuando Dios exponga todas las cosas, nadie va a poder decir, hey, eso es injusto. Va a quedar claro que Dios obró de manera justa y que Él proveyó todo lo necesario para nuestra salvación de manera justa. A pesar de que los fariseos tramaron matar a Jesús y que lo sentenciaron en la cruz, Jesús resucitó porque Él era en verdad el Mesías. Vamos a leer Juan 4, 25 a 26. Juan 4, 25 al 26, donde dice lo siguiente.
Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús era el Mesías. El Mesías ya llegó, nos declara la Biblia. Entonces los dejo con la pregunta, ¿qué significa esto para ti? Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu revelación. Muchas gracias por las enseñanzas de Jesús y por todas las respuestas y las preguntas que nos dejó para que consideremos. Gracias por la promesa de que siempre estás cerca y presente. Señor, tenerte a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas es reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos y que por nuestras propias fuerzas no nos libramos del pecado. Caemos una y otra y otra y otra vez. Estamos en necesidad de un Salvador. Y lo que la Biblia enseña es que ese Salvador vino. Por eso son buenas noticias, porque sí vino un Salvador, quien fue Cristo, y prometió limpiar todos nuestros pecados. Nosotros nos toca acercarnos a ti para que tú hagas el trabajo, para que tú nos lleves a una plena salvación, para que tú nos instruyas, pero para que eso tenga el efecto diseñado, nosotros tenemos que primero reconocer como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros te pertenecemos a ti completamente y que nos entregamos a ti en plena confianza, confiando en que tú vas a tener cuidado de nosotros y de que tú nos vas a llevar eh, al final del día a tu presencia y a tu reino como personas santificadas, como nuevas criaturas. Te damos gracias por este mensaje de esperanza y por la obra que tú hiciste en la cruz, Señor Jesús. Te damos gracias por esta noche, por este estudio y que meditemos en nuestros corazones qué significa para mí que Jesús sea el Mesías y que Él haya venido a este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, ya sea pues, presencialmente en casa de Carlos, incluso cuando yo no estoy por ahí, pero puedo conectarme con ustedes vía Zoom, y a los que están como yo, presentes virtualmente. También muchas gracias por asistir al estudio esta noche. Y no sé si alguien tenga preguntas o comentarios. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Luis. Sí, por aquí van a hacer una pregunta. Gracias, Luis. Es que me quedé pensando en lo que nos compartiste ahorita, de que los judíos querían un Mesías humano. Más bien es pregunta y no espero que la sepas o que tengas la respuesta, sino que a lo mejor aquí podamos hacer una lluvia de ideas. Ujú. O sea, actualmente siguen esperando eso, porque además antes, o sea, hace 2024 años, pues las circunstancias del mundo eran totalmente distintas, ¿no? O sea, sí sufrían a lo mejor un tipo de persecución, pero hoy en día están los judíos dispersos por todos lados. O sea, como que ahora qué esperan. Ujú. Y por otro lado, me hacía yo la reflexión como de, es que podrán venir mil hombres y podrán hacer algo en ese momento, pero nunca va a cambiarles la vida en realidad, Ujú. porque son hombres. Sí. Entonces, o sea, como que para mí se me hace un poco lógico, pero no sé qué piensen los judíos actualmente, la verdad. Quería ver Sí, si... estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? O sea,
como que si ya lo vemos en términos de, como dicen, en, en términos grandes, si fuera un Mesías humano, pensarías que, pues a lo mejor sí, digamos que establece un reino de Israel, pero luego qué, ¿no? O sea, supongo que es más o menos como a dónde va la cosa. Y habría que preguntarle a una persona que practique el judaísmo, para entender exactamente qué es lo que piensan, pero tengo entendido que va más o menos por ahí, que ellos creen que, sí creen todavía hasta el día de hoy que va a venir el Mesías, este, y lo perciben como que va a ser una figura política que va a establecer a Israel, o sea, como un reino, pues, glorioso. Este, pero sí, no sé qué sigue después de eso, ¿no? Y sí estaría muy interesante hablar con alguien que practique el judaísmo y entender más o menos cuál es la idea ahí. Este, pero sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, un poco para, no sé si responder, pero lo que se me vino a la mente, si como un versículo de los que vimos el día de hoy, que podría ayudar a responder esto que plantea Miriam, puede ser Juan 1:11, que dice, a lo suyo vino, o sea, hablábamos de Cristo como verbo, y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel, que había sido el pueblo al que se le profetizó la venida de Cristo, pues no Ujú. lo reconoció. Sí, Es decir, o no entendieron esas profecías o entendiéndolas no las reconocieron de Cristo, ¿no? sí, Y probablemente por eso sigan esperando, ¿no? Pero es un tema de que los propios hombres en general, o sea, no solamente los judíos, sino cualquier persona que escucha de Cristo, pues tiene que hacer una decisión. ¿Quién es Cristo? Que es el tema del estudio de hoy, ¿no? sí, Fíjate que mientras estabas tú compartiendo y predicando, yo vi que el versículo que está citado en Mateo 22:44 es un salmo, que es el Salmo 110, y sí, está precisamente en el versículo 1, y rápido me fui a consultar el diccionario Strong. ¿Qué dice el Salmo 110? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que es justo Mateo 22:44. Pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Empieza diciendo, Jehová dijo a mi Señor. En sí, Mateo dice, el Señor dijo a mi Señor, ¿no? sí, sí, Y viendo las palabras que utiliza el Salmo 110, pues te encuentras que la primera palabra es Jehová, Yahvé, el autoexistente, como lo mencionabas. Y luego dice, Jehová dijo a mi Señor, y ahí utiliza otra palabra que es Adón o Adonai, que es otro de los nombres de Dios, pero que se le llama el soberano, ¿no? El que gobierna todo, el que controla todo. sí, Entonces, está bien interesante porque dice, el autoexistente sí, le dice al soberano, mm, sí, ¿no? sí, Entonces, pues te está indicando que esas dos personas mm, son la misma, sí, en dos dimensiones distintas, como sí, dices tú, o dos personas distintas, pero es la misma, sí, porque Dios tiene esas dos características, ¿no? sí, Tanto es quien es, ¿no? O sea, Dios es el único que es por sí mismo, que no fue creado por nadie más, y por el otro lado es el soberano de todo, ¿no? sí, Que ese es el papel que viene a jugar aquí Cristo entre nosotros, sí, ¿no? Gobierna y controla y tiene el poder sobre todas las cosas, incluida la muerte, ¿no? Entonces, sí, creo que esa es la pregunta importantísima, ¿no? La que tú compartes en el estudio, de preguntarnos quién es el Cristo, sí, ¿no? Con exactamente. la información que tengas, ¿no?
Es crucial saber y resolver esa pregunta. ¿Quién es el Cristo? ¿No? Exactamente. Y bueno, eso te lo quería compartir porque lo estuve checando mientras predicabas. Sí, está muy bonito eso, las palabras específicas que utiliza. Sí, exacto. Gracias por compartir. ¿No? Gracias. ¿De qué? Perfecto, pues no sé si alguien más quiera compartir y si no, para ir cerrando este estudio. Que después de la celebración de la Pascua cada año, o sea, los que creen en el Mesías que todavía va a venir son los ortodoxos, ¿no? Sí, La mayoría ya no creen en nada. Pero después, yo sé que termina la Pascua y los niños salen afuera a ver si ya llegó el Mesías. Cada año hacen eso. Eso representa algo, ¿no? Bueno, Sí. yo, yo quiero agregar algo en respecto al pueblo judío. Creo que la existencia del pueblo judío es más una evidencia de la fidelidad de Dios, de que Él cumple con esa promesa de mantenerlo, que en sí la fidelidad de los judíos en seguir las escrituras, ¿no? Y en seguir su camino. Ahorita, pues, ahí, o sea, podríamos diferenciar, ¿no? Desde la cuestión de si son judíos, si practican el judaísmo, si son como por tradición, o también si son israelitas solamente porque nacieron ahí en Israel, ¿no? O sea, Ujú. son como diferentes cosas que no necesariamente significan lo mismo. No Sí. necesariamente significan que están creyendo en Dios siquiera, ¿no? Como dice ahorita Karina, pues los que siguen las escrituras, los ortodoxos, pues son los que están queriendo pues que se cumpla eso todavía, ¿no? Pero creo que la evidencia del pueblo judío más de lo que creen es que Dios es real y la promesa la hizo a ese pueblo, ¿no? Y es la descendencia y permanecen porque Dios así lo ha querido, ¿no? Y siempre iba a haber un remanente, ¿no? Exacto. Y ahí están. A pesar de tanto que les ha tocado eh, s- sobrellevar en la historia, ¿no? Y ahí están. Pues sí. Pues bueno, no sé si alguien más quiere compartir, si no ya para cerrar. No. Bueno, de ahí del Zoom, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias, Luis, por darnos este estudio. Claro que sí. Pues gracias a todos por los que están conectados. Los esperamos el próximo jueves para pues continuar con los estudios de Mateo y pues que tengan una excelente semana. Que Dios bendiga. Que Dios los bendiga. Bye.